Imaginemos por un momento estar en Cachi, provincia de Salta, Argentina. Un lugar increíble, ¿verdad? Paisajes de montaña, aire limpio. Impresionantes, sí. Una tranquilidad que casi parece de otro tiempo. Pero en medio de esa belleza, pues hay algo. Algo que descuadra un poco. ¿Qué refieres al...? Al omnipuerto, claro. No es una ruina antigua ni una formación geológica rara. Es, bueno, eso, un omnipuerto. Una supuesta base para ovnis. Construida piedra a piedra. Exacto, por un ciudadano suizo, Werner Heißle. O Terry o Werner, le llamaban de varias formas, ¿no? Sí, parece que sí. Hoy vamos a sumergirnos un poco en su historia, la de este hombre y su obra tan singular. Y enigmática. Tenemos sobre la mesa varios artículos, crónicas de periódicos, algunos testimonios, que intentan, bueno, reconstruir qué hizo en Cachi. ¿Por qué levantó esa estructura? Y el misterio que todavía la rodea un poco. Nuestra tarea hoy, pues, es intentar entender quién fue realmente. ¿Qué pudo llevar a alguien a dedicar años de su vida a poner estrellas gigantes de piedra en un sitio así, remoto? ¿Y qué queda de todo eso? ¿Cuál es el legado hoy en día? Eso. Así que, ¿preparados para un viaje un tanto peculiar? ¡Vamos a ello! Es una historia que atrapa, desde el principio. Toca fibras muy interesantes. Las creencias personales, pero llevadas a un extremo. Totalmente. La dinámica entre una persona, digamos, diferente y una comunidad pequeña, tradicional como la de Cachi. Claro. Y como una obra que nace de una visión muy particular, muy suya, pues puede acabar teniendo significados completamente nuevos. Inesperados. Sí, eso es clave. Lo crucial aquí es ver cómo se mezclan, por un lado, la narrativa que el propio Heißle contaba sobre sí mismo, sobre sus motivos. Y por otro, la percepción de la gente de allí, ¿no? Los que vivieron con él. Que a veces coincide y a veces no tanto. Exacto. Ahí está el interés. Bueno, al punto de partida, si te parece, nos lleva a 2008. Vale. Werner Heißle, ciudadano suizo, rondando los 60 años. Aparece en Cachi. No era la primera vez que estaba por la zona, creo. No, exacto. Ya había estado antes, pero esta vez como que llega para quedarse. Y los lugareños, bueno, le ponen un apodo. Bernard. Bernard. Curioso. Quizá por ser europeo o yo qué sé, costumbre local. Se instala a las afueras del pueblo, en Fuerte Alto, a unos 2.400 metros de altitud. Una zona alta, con buenas vistas, pero... Aislada. Sí. Y lo sorprendente es que casi inmediatamente se pone a trabajar. A mover piedras, a dibujar formas en el suelo. Así, sin más. Así, sin más. Es el inicio de lo que los vecinos acabarían llamando, pues, con esa mezcla de curiosidad y quizá un poco de guasa, al principio, el omnipuerto. Claro, me imagino la escena. Las fuentes dicen que empezó él solo, ahí, en medio de la nada, moviendo piedras. Una tarea física brutal. Uf, tremendo. Luego ya, viendo el tamaño del proyecto, pues contrató a 3 ayudantes del pueblo. Para poder avanzar, claro. Ese inicio la dice mucho, ¿eh? La determinación que debía tener. Hombre, claro. Empezar solo algo así. Mover rocas en ese terreno a esa altura. Hace falta una convicción, bueno, fuera de lo normal. No es un capricho de un día. Desde luego. Pero, ¿cuál era esa convicción? ¿De dónde salía? Y aquí es donde la historia se pone, digamos, extraordinaria. Aquí viene lo bueno. Según contó él mismo, varias veces además, el detonante fue una experiencia muy concreta, un contacto, lo llamaba él. ¿Cuándo? La noche del 24 de noviembre de 2008. Una fecha que él recordaba perfectamente. Preciso. Contó que estaba en la Piedra del Molino, un sitio conocido en la Cuesta del Obispo, a más de 3.300 metros. Famoso por las vistas. Sí, un lugar potente. Estaba allí de noche. Y de repente vio 2 objetos luminosos, 2 esferas blancas, suspendidas en el cielo, justo encima de él. Vaya. Una imagen impactante seguro. Pero no fue solo verlas. Según él, en ese momento recibió, como un mensaje mental. Telepático. Algo así. Una orden directa. Tenía que hacer una señal sobre la Tierra. ¿Una señal? Él era muy enfático con esto. Llegó a decir cosas como: recibí todo de ellos, refiriéndose a los seres cósmicos, claro. Ellos usaban mis manos para trabajar. Cuesta imaginarlo. Y añadía detalles, para reforzar esa idea de protección especial. Decía que bajo las piedras que levantaba a menudo había viudas negras, arañas venenosas. Uy, peligrosas.
Pues él decía que nunca le picó ninguna, que se sentía guiado, protegido. A ver, es fundamental entender que esta es la narrativa de Heisley. Su explicación Claro, su versión, se basa en una experiencia subjetiva, interna, que él interpreta como un mandato extraterrestre. Y eso es lo que le mueve, lo que justifica dedicar años de esfuerzo, de dinero, a algo tan enorme e intangible. sí. Y ojo, que no fue algo aislado. Las fuentes dicen que él afirmaba haber tenido unos 200 avistamientos de ovnis en Argentina. ¿200? 200. Eso sugiere una creencia muy, muy arraigada, no un impulso de un día. Es un sistema de creencias, más que una anécdota. Una creencia que le llevó 4 años materializar, 4 años moviendo piedras. 4 años. Se dice pronto. Él mismo calculó que había usado más de 30 toneladas de rocas. Una barbaridad. Pensemos en el esfuerzo, sobre todo al principio, solo. Uf, inimaginable. El resultado final, pues, un conjunto de 12 estrellas dibujadas en el suelo con esas piedras. 12. Cubren bastante terreno. Pero la principal, la más grande, es la que él llamó la Estrella de la Esperanza. La estrella de la esperanza. Y las medidas impresionan, ¿eh? 48 metros de diámetro. Casi medio campo de fútbol. Y con 36 puntas. 36 puntas. Qué complejo. Muy llamativa. Y para que se viera bien, la pintó con cal blanca, para que contrastara con el marrón del terreno. Su idea era que se viera desde el cielo, desde el espacio, decía él. Visible desde el espacio. Ambicioso. Y aquí otro detalle curioso. ¿Cómo la diseñó? Algo tan grande, tan geométrico. Sin planos. Sin planos, que se sepa. Las crónicas dicen que usaba un método súper rudimentario. Piolas, cuerdas, vamos. Cuerdas tensadas. Sí, para medir distancias y marcar las líneas ahí mismo, sobre el terreno. Ahí hay un contraste interesante, ¿verdad? Por un lado, la escala del proyecto, la precisión que buscaba, y por otro, un método casi, primitivo. Sí, Podría ser ingenio adaptarse a lo que tenía, o quizá, como él decía, que le guiaban, pues no necesitaba métodos convencionales. La forma le venía dada, ¿no? ¿podría ser? Aunque choca un poco con su pasado de diseñador de stands, que ahí sí usaría planos y técnica. Quizá buscaba algo más orgánico. Más conectado con la tierra, quizá. Y hablando de eso, su forma de vida mientras construía era peculiar, cuanto menos. ¿Dónde vivía? No alquiló una casa ni nada. Decidió vivir literalmente dentro de la obra. ¿Cómo? No, reforzó las paredes con adobe. Y vivía ahí. En la cueva. Sí. Decía que era para estar cerca, para absorber su energía. Vivía y trabajaba en el mismo sitio. Una simbiosis total. Vaya personaje. Claro. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿De qué vivía? La financiación, claro. Construir 4 años, contratar gente, comprar cal, eso cuesta dinero. Y no parecía tener un trabajo allí. Ahorros. Pues sí, las fuentes, por lo que cuentan vecinos y amigos, apuntan a que tenía ahorros, que había tenido una carrera profesional buena en Europa antes de venir. Ah, vale. Un amigo de Cachi, Carlos Figueroa, lo describió como un gran artista, diseñador de stands para ferias importantes, internacionales, que hasta había ganado premios. O sea que tenía recursos propios. Parece que sí. Y además de construir, tenía otra actividad, más artesanal. ¿Cuál? Hacía cuchillos. ¿Cuchillos? Sí. Traía las hojas de acero de Suiza, lo que ya indica algo de planificación y dinero. Y en Cachín, un tallercito improvisado, les hacía mangos de madera local. De cardón, por ejemplo. Curioso. ¿Los vendía? Pues ahí está lo llamativo. Parece que casi nunca. Que los regalaba. ¿Los regalaba? A la gente del pueblo, a sus amigos, a los ayudantes. Un gesto que, seguramente, ayudó a que le tuvieran estima, ¿no? Este punto de la independencia económica es clave, creo yo. No llegó ahí a buscarse la vida. No. Tenía su dinero y eso le daba libertad total para su proyecto. No dependía de la comunidad para comer. Claro. Y eso, sumado a gestos como regalar los cuchillos, pues probablemente construyó una buena relación. Las fuentes dicen que la gente le tenía aprecio. Aunque no creyeran en los ovnis. Exacto. Parece que la mayoría eran escépticos con sus historias, pero le respetaban como persona. Su carácter tranquilo, afable, era una figura peculiar pero aceptada. No molestaba. Bien, pues tenemos el cuadro. Heisley integrado en Cachi, su obra casi lista, viviendo en su cueva, querido por los vecinos, y de repente, ¡zas!, otro giro. ¿Qué pasó? Justo cuando parecía haber cumplido su misión, un mes antes de cumplir 65 años, el 13 de diciembre de 2013, Werner Heisley desaparece. Desaparece. Así, sin más.
Literalmente, se esfuma de Kachi, sin despedirse de nadie. Deja la cueva, el taller, sus cosas y el omnipuerto, recién terminado. ¿Pero cómo? ¡Qué extraño! Imagina el desconcierto en el pueblo. Un tipo que dedica 4 años a algo tan visible, tan permanente, y se va sin decir adiós. ¿Y con sus historias de contactos cósmicos? Pues claro, era inevitable que surgieran teorías, fantásticas. La idea de la abducción extraterrestre empezó a sonar. Me lo imagino. El misterio perfecto. Durante años nadie supo qué había sido de él. La leyenda del lugar crecía. Pero no acabó ahí la cosa, ¿no? No. Años después de esa desaparición tan misteriosa, Heisley reaparece en Kachi. Vuelve al pueblo. Pero no era exactamente el mismo. El aspecto físico había cambiado mucho. ¿Cómo? Antes tenía ese aire de europeo aventurero, ¿sabes? Ahora parecía casi una seta. Barba blanca, larga. Vestía túnicas oscuras, collares largos, un bastón de madera. Vaya cambio. Más enigmático todavía. Totalmente. Y la gran pregunta era, ¿dónde había estado? ¿Qué pasó en esos años? Y aquí, las fuentes nos dan 2 versiones. Un choque de narrativas. A ver. Por un lado, la versión de Heisley. En una entrevista que le hicieron al volver, dio una explicación un poco críptica. ¿Qué dijo? Algo como, estuve en Suiza, volví a mi patria porque aquí en Kachi se daban cosas que yo no podía más. ¿Cosas? ¿Qué cosas? No lo dijo. Añadió, me sentía en peligro. Por eso tenía que irme de aquí, y no podía saludar a nadie. Tenía que escaparme. ¿En peligro? ¿De qué? Nunca lo aclaró. Dejó ahí esa sensación de amenaza, imprecisa, abierta a interpretación. Qué curioso. ¿Y la otra versión? La que corría entre los vecinos más cercanos y que recogieron los periodistas, mucho más terrenal. Ajá. Según esta versión, lo que pasó en 2013 fue que sus 3 hijos argentinos, ¿Tenía hijos argentinos? sí, de un matrimonio anterior con una mujer salteña de los años 70, mucho antes de instalarse del todo en Kachi, Ah, vale. ¿Y qué pasó con los hijos? pues que vinieron a buscarle, preocupados quizá por su situación, su estilo de vida, y se lo llevaron a Suiza. O sea, una intervención familiar. Eso parece. Y es muy interesante esta dualidad, ¿no? Tienes la narrativa del protagonista, peligro, huida, manteniendo el misterio. Y la del entorno. Hijos preocupados, una realidad más normal. Exacto. ¿Cuál es la verdad? Quizá un poco de ambas. O quizá Heisley prefirió un relato más acorde con su personaje. Revela mucho sobre cómo se construyen las historias personales, sobre todo las que rozan lo extraordinario. Ese regreso a Cainchi, sin embargo, no duró mucho. Ah, ¿no se quedó? No. Después de la expectación inicial, estuvo menos de un año viviendo otra vez en la cueva. Y según un vecino, la historia se repitió. ¿Volvieron los hijos? Volvieron los hijos y, esta vez sí, se lo llevaron a Suiza ya de forma permanente. Vaya. Y la historia personal de Werner Heisley, pues acaba lejos de sus estrellas de piedra. Falleció en Suiza a finales de 2022. Hace relativamente poco. Sí, según la fecha de uno de los artículos. Pero su conexión con Kachi siguió hasta el final, al menos en el recuerdo de la gente. Sí. Cuando se enteraron de su muerte, los vecinos organizaron una misa en su honor en la iglesia del pueblo. Qué detalle. Eso dice mucho del afecto que le tenían. Sí, un gesto significativo. Más allá de sus excentricidades. Una fuente decía que una encuesta informal de años antes indicaba eso. La mayoría no creían sus ovnis, pero le recordaban con cariño. Y es aquí donde se ve clarísimo cómo se transforma el legado, ¿no? Totalmente. Lo que nace como algo súper personal, casi íntimo en su motivación, esa supuesta llamada cósmica, que requiere un esfuerzo brutal y solitario. Ha trascendido completamente a su creador. El punto clave, formalmente, es septiembre de 2020. La Cámara de Diputados de Salta declara el sitio del Omnipuerto como espacio de interés público. Un reconocimiento oficial. Exacto. Lo saca del ámbito de lo puramente personal o excéntrico. Y hoy, esa estructura es uno de los grandes atractivos turísticos de Kachi. Se ha convertido en un ícono local. Ya no depende de nadie, es el municipio quien lo mantiene y lo promociona. Y es fascinante ver cómo un acto de fe individual, que podría verse como una rareza, es absorbido por la comunidad. Y resignificado. El Omnipuerto pasa de ser un mensaje cósmico a un motor turístico, un punto de interés cultural.
Demuestra la capacidad de las comunidades para integrar, adaptar, incluso usar estas cosas raras para su beneficio. Dándoles otro propósito. Incluso ha salido esa iniciativa de turismo ovni, encuentros de noche en la Estrella de la Esperanza para mirar el cielo. Capitalizar el misterio original. Exacto. Transformándolo en una experiencia compartida. Bueno, resumiendo rápidamente este viaje, un suizo llega a Salta, busca algo especial. Tiene una experiencia que él interpreta como contacto extraterrestre. Y eso le impulsa a una obra monumental. 4 años poniendo piedras. Luego, una desaparición que alimenta el misterio. Vuelve cambiado, con versiones contradictorias. Y al final, el creador muere. Pero su obra sobrevive y muta de proyecto personal a ícono turístico. Patrimonio de Cachi. Exactamente. Es un caso de estudio magnífico. Cómo las creencias individuales, por raras que parezcan, se materializan, dejan una huella física enorme. Indeleble. Pero también es una lección sobre cómo las comunidades interactúan con eso, cómo lo miran, lo interpretan, lo integran y al final lo resignifican según sus necesidades. Ves la mezcla, lo individual, lo místico o psicológico, y lo colectivo, lo social, hasta lo económico. El Omnipuerto hoy es un punto donde todo eso se cruza. Y para dejar una última reflexión, si te parece. Adelante. Heisley construyó el Omnipuerto con una intención clara, según él, ser una señal. Un punto de contacto o aterrizaje para seres cósmicos. Ese era su objetivo. Sí, su propósito declarado. Hoy, décadas después, ese mismo sitio físico es un punto de encuentro para seres muy terrestres. Turistas, gente del pueblo, aficionados a mirar las estrellas. Que se reúnen allí precisamente para mirar hacia arriba. Para observar el cielo. Para conectar quizá de otra forma con el universo o con la belleza de la noche en Cachi. Entonces cabe preguntarse. A ver. Si la intención original era facilitar un contacto, una señal hacia algo más grande, ¿podría este uso actual, la gente reunida mirando el cielo bajo las estrellas que él construyó, ser una forma inesperada, no la que él planeó, claro? Pero quizá no tan ajena. Quizá no del todo ajena, de cumplir, aunque sea parcialmente, ese deseo original de conectar, de señalar algo más allá de lo cotidiano. ¿Puede el significado de una obra desviarse tanto y aún así conservar algo de la esencia original? Esa es la pregunta. Una vuelta interesante para pensar. Una pregunta fascinante. Sí, señor. Nos deja pensando en cómo evolucionan las historias, los lugares, los significados, mucho más allá de quién los empezó. Un buen punto para cerrar. Totalmente. Hasta la próxima exploración en profundidad.